En toda nuestra adquisición de defensa dijimos que lo que habíamos hecho era peticionar, como habían hecho 1.650 contribuyentes en la Argentina, solamente que los únicos que se iluminaron fueron los 2 planes de pago que había pedido Oil Combustibles. 2 planes de pago que al momento que empezó el proceso de la persecución, el primero de ellos era de 36 cuotas, habíamos pagado 30, y desde el punto de vista de cuotas casi el 85%, pero si analizásemos desde el punto de vista de fondos aportados al Estado, sobre una deuda de 100, habiendo pagado el 80% de la cuota, hemos pagado 150 pesos. El segundo plan, que fue un plan que nos concedieron de 60 cuotas, habíamos pagado cerca de 20. Eso significaba el 33% de las cuotas, pero desde el punto de vista de los aportes de fondos al Estado Nacional, significaba el 77% de la deuda de capital. Próxima pregunta de este lado de la sala, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dacir Lanza, de la agencia TELAM. Quería consultarle porque se refirió in extenso sobre las responsabilidades de exfuncionarios, pero también hizo mención a la nota publicada en los medios de prensa. No sé si considera, o le quería preguntar qué considera que le cabe, qué responsabilidad le cabe a los medios, y si hay alguna medida para encarar en ese sentido. Y en segundo lugar, si su socio López va a dar alguna declaración en breve. Con respecto a la nota que fue publicada el 13 de marzo del 2016, después tuvo una viralización gigante. Esas viralizaciones, los que están en medios como son ustedes y como soy yo, al participar en una compañía de medios de comunicación, sabemos que esa viralización, para que exista, tiene que haber muchas acciones coordinadas para que puedan funcionar. Claramente tuvo una acción sustantiva. Cuando yo, en mis breves palabras del comienzo, dije que de un día para el otro estuvimos respondiendo en el juzgado de contencioso administrativo, en el penal económico, en el penal federal, en el penal ordinario, en el comercial. De esa nota se armaron, en base a esa nota, 5 o 7 denuncias, 5 o 7 instrumentos jurídicos, o yo libélulos podría decir, porque de jurídico tenía muy poco, con los cuales se incorporaban por distintos lugares a los cuales teníamos que ir a responder, con lo cual la nota tuvo un rol sustantivo. Yo me equivoqué en el 2016 cuando leí la nota, porque cuando leo la nota, que no era una nota sorpresa, porque el periodista que la había hecho y la había firmado, el viernes anterior había tuiteado que iba a publicar una nota en los próximos días que iba a implosionar al Grupo Indalo. Cuando la leo veo que era una nota igual a una nota que había publicado en el año 2013 y que había dado origen a una denuncia por parte de una diputada nacional, y que esa denuncia había tenido un debido proceso en sede judicial y en el cual habíamos sido sobreseídos. Y éramos las 3 mismas personas, Cristóbal López, Ricardo Echegaray y Fabián de Sousa. Y ese sobreseimiento resuelto por un juez federal no había sido apelado por el fiscal, que era en su caso, creo, Rívolo. Con lo cual es una cosa juzgada. Y cuando yo leo la nota, digo, pero esto es la misma nota de 2013, esto es una cuestión que es cosa juzgada. Cuando transcurren las horas, veo que sobre esa nota se monta la política toda, el poder ejecutivo entero. El presidente, el jefe de gabinete, los ministros, todos opinando de esa nota y todos dando más información que la que tenía esa nota, que eran claramente los papers que habían preproducido de manera ilegal en la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, Jaime Mesikoski, Carlos Bo, y otro sinfín de funcionarios, Juan Carlos Santos, que desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 13 de marzo del 2016 habían ingresado de manera ilegal, sin autorización de ningún tipo, 9.700 veces en consulta en cada una de las bases de datos de las compañías. Y como lo dijeron los testigos en el juicio, las reuniones permanentes era peinar cada una de las compañías del Grupo Indalo, pero no para ver si habíamos evadido. El peinado de cada una de las compañías del Grupo Indalo era decir, ver de qué manera y si podían detectar de qué manera los flujos de las compañías del Grupo Indalo terminaban en el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta.
Con lo cual, la nota tuvo un efecto gigante sobre todo lo que nos pasó. Pero la nota no fue un pulser de investigación. La nota fue un carpetazo que nos armaron porque no pudieron detectar una sola acción delictiva que hayamos desarrollado en nuestra acción empresaria. Fue un carpetazo que fue producido en la Administración Federal de Ingresos Públicos y que los premiados lo usaron como herramienta para capitalizarlo. Eso fue la nota publicada en un matutino. Próxima pregunta, nos quedamos en este sector de la sala. Sí, ¿qué tal, Fabián? Alejandro Alfie, del diario Clarín. Mi pregunta va en el sentido que te comentaban antes, ya que de alguna manera la investigación condenó a un funcionario público, en este caso Echegaray, es decir, si vos no pensás que hubo algo en esto que fue más allá de lo que vos señalás de un carpetazo contra ustedes, sino que acá hubo una falla de los funcionarios públicos que intervinieron en la causa de Oil Combustibles. No, la respuesta contundente es no. Yo no creo que haya una falla en el accionar de los funcionarios públicos cuando el artículo 32 de la ley 11.683, lo voy a hablar así porque soy contador público, permite peticionar a los contribuyentes frente a circunstancias en la cual no puede hacer el cumplimiento oportuno del pago de sus impuestos, requerirle a la Administración Federal de Ingresos Públicos la concesión de un plan de pago especial para el pago de esos tributos. Y pone en la cabeza del Administrador Federal de Ingresos Públicos la discrecionalidad para el otorgamiento de esos planes. Habiéndose otorgado 1.650 planes del artículo 32, planes particulares del artículo 32, en la cual hay empresas, desde YPF, Sociedad Anónima, todos los medios de comunicación, todos los medios para los cuales trabajamos todos nosotros tienen el artículo 32, empresas de producción, empresas de primera línea de la República Argentina, tienen planes del artículo 32. Y es una petición que establece la Constitución y es una petición que establece la Ley 11.686 o 683 de procedimiento fiscal. Cuando asume su responsabilidad el administrador federal Alberto Abad, que cuando vino al juicio, siendo un funcionario público, se cubrió diciendo que él no iba a declarar de lo que había sucedido en la causa de Oil Combustibles, porque como se está investigando en el Juzgado Federal número 1, el accionar y la conducta por parte de su gestión, cualquier cosa que tuviese que decir de verdad, porque cuando uno declara como testigo en un juicio tiene que decir la verdad, no puede ocultar la verdad, ni esconderla, ni decir que no conoce, cualquier cuestión o consulta que tuviese que ver con el combustible lo podría inculpar. Y nadie está obligado a inculparse, la ley, la Constitución, a cualquiera dice que nadie está obligado a declarar en su propia contra. Bueno, eso hizo Alberto Abad, claramente un funcionario público que actúa de acuerdo a las normas y procedimientos. Yo creo que no debería tener una limitación en la cual, frente a tener que ir a explicar su accionar frente al principal delincuente de la República Argentina, tenga que decir que no puede declarar porque tenía miedo de que se autoinculpe en una causa que lo están investigando. Con lo cual, yo creo que el uso de los artículos 32 es una política tributaria, es una política que determina el Poder Ejecutivo. Con lo cual no creo que haya incumplimiento por parte de los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos al incumplimiento del funcionario o que haya habido un proceso de administración fraudulenta. Creo que es absolutamente errado esa evaluación. Y además, después de tantas cosas de estos 6 años que vivimos del artículo 32, ustedes se imaginarán que el artículo 32 no existe más, que después de haber tenido mayoría en el Congreso lo eliminaron, o lo modificaron, o le sacaron la discrecionalidad al administrador federal para poder firmar artículos 32, particulares a contribuyentes. No se hizo nada.
Es el mismo artículo 32 vigente del año 93. Lo único que hizo el doctor Abad fue informar y sacar una resolución que, como se firma una, se firma la otra, en donde él se limitaba a no entregar artículos 32. Con lo cual me parece que el otorgamiento de planes del artículo 32 es una facultad del administrador federal y claramente es una, como lo dice la ley, cualquier contribuyente de la Argentina lo puede peticionar. ¿Algún colega más quiere hacer alguna pregunta? Mientras tanto, le comentamos que luego el contador va a hacer entrevistas en forma individual luego de la conferencia. ¿Alguien más? Si no es así, les agradecemos a todos por haber venido. Muy buenas noches. Muchas gracias y nuevamente 1000 disculpas por la demora, pero no me puedo hacer responsables. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Allí estaba Fabián de Sousa, accionista principal del Grupo Indalo, condenado injustamente por el juez Ercolini. El juez Ercolini, que cumpliendo un mandato político de Mauricio Macri, entre las causas armadas y entre las prisiones preventivas que con la doctrina Irursun armó el macrismo, junto a Cristóbal López, estuvieron casi 2 años detenidos injustamente en la Argentina de Macri. Esto es lo que se vivió en la Argentina de Macri tras el armado de causas judiciales que hacían los que cogobernaban con Macri, el Poder Judicial y el Poder Mediático. Porque como muy bien dijo Fabián de Sousa, hoy absuelto por la justicia junto a Cristóbal López, todo se inició por una nota periodística en el Diario de la Nación, que había sido anticipada por Fabián Pepín Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia argentina. ¿En qué momento? Miramos la nota que había hecho el periodista Hugo Alconada Moon en el diario La Nación, como bien decía de Sousa recién, donde se inició toda la persecución contra este grupo. Ahí, esta fue la nota pergeñada por el poder político con el poder mediático que desató la persecución contra el grupo Indalo. Cristóbal López no pagó a la AFIP 8.000 millones durante el kirchnerismo. En los últimos 4 años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles, así financió la expansión de su emporio, ahora en problema. Esto que hoy fue determinado que era una mentira, otra mentira más que se cae, armada por el macrismo y por los medios militantes que perseguían desde la tapa de los diarios y con notas de este estilo. Y además, las notas que escribían en Diario Clarín y los colegas penosos, vergonzosos, que pedían el cierre de esta empresa, como el periodista Lanata. Hay un ejemplo increíble. Canal C5N está quebrado. No es que está quebrado hace 5 años. Deben miles de millones de pesos de impuestos y sigue saliendo al aire. Si fuera una casa de toallas ya hubiera cerrado, pero como es un medio, todo es más complicado. ¿Y cómo sigue saliendo al aire? Porque la guita se la da el gobierno, con publicidad estatal. O sea, se la estamos dando nosotros. El gobierno, en su necesidad de creación de un enemigo para ver si ganan ellos, lo que está haciendo es bancar a ese enemigo con guita de los demás. Guita de ellos no ponen, con guita de los demás. Bueno, esto tampoco me parece bien. Sinceramente, yo creo que si una empresa tiene que cerrar y se acabó. Así pedían, alegremente en base a las mentiras que han dicho